Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula ¿Por qué los humanos son ilegales? La nave de Nari Nogala atracó en la Estación Espacial número 6 para cargar un equipo de construcción y llevar a trabajadores como pasajeros. Los clientes eran una secta religiosa de los Menix, una especie aviar. Llevaban la astrología a un nivel completamente nuevo, basando sus políticas de colonización, leyes y resultados de juicios en místicos que leían mensajes en las estrellas, los planetas, las lunas e incluso las cometas o algunos meteoritos. El capitán Bo-On, una gran criatura con aspecto de cangrejo, hizo un gesto al pequeño empleado mamífero que se parecía a una nutria, diciéndole: Berg, llama a Oxidicy. Hablaré con él sobre su comportamiento con los Menix. Necesito asegurarme de que no los ofenda. Capitán, me anticipé a su solicitud y le he proporcionado a Oxidicy toda la información necesaria sobre la cultura Menix y las interacciones sociales aceptadas. Aquí tiene una copia de la información entregada. Dijo Perg mientras le extendía la tableta de datos a Bo-On. Bo-On colocó la tableta en una consola, escaneando la información rápidamente con sus 6 ojos, y después de un momento, habló. Normalmente esto sería suficiente, pero el humano es impredecible y algo problemático. En este caso, la comunicación verbal directa puede ser redundante, pero probablemente sea necesaria. Perg barajó sus tabletas de datos. Señor, dados los frecuentes problemas que involucran a Oxidicy, ¿ha considerado reemplazarlo con otro humano? Bo-On emitió una serie de chasquidos bajos que sonaron más como golpes sordos, mostrando cierto grado de irritación. El problema es que todos los humanos son igualmente problemáticos. La clave para usarlos de manera efectiva es encontrar uno con el conjunto de habilidades deseado y luego monitorearlo para prevenir peligros o comunicaciones ofensivas. Perg chasqueó sus propios dientes. Entonces quizás no deberíamos tener un humano en lo absoluto. Bo-On emitió varios golpes sordos más, puntuados con un ruido casi raspador, y Perg se alarmó, dándose cuenta de su impertinencia. Mis más sinceras disculpas, señor. Hablé vergonzosamente. No cuestiono sus decisiones. Simplemente soy incapaz de comprender los matices de la situación. Bo-On se dio cuenta de que estaba intimidando al pequeño mamífero, hizo una pausa y luego, a propósito, solo emitió algunos chasquidos suaves, como cuando estaba concentrado en alguna tarea. Tu confusión no es ofensiva. Los humanos son enigmáticos. Sin embargo, cuando se llega a un consenso con una criatura tan extraña involucrada, el resultado será sumamente favorable. Verás, los Denari creen en un método democrático de liderazgo. El propósito principal de un líder es mantener el orden entre los miembros del grupo para que el grupo pudiera llegar a un consenso sobre la política. Sin embargo, la historia también había demostrado que cuando un grupo carecía de diversidad de ideas y valores, el consenso tendía a favorecer políticas que se adherían a filosofías rígidas y no abordaban las preocupaciones legítimas de aquellos que no se adherían estrictamente a la filosofía rígida. Por esta razón, los Denari intentaban incluir miembros diversos en sus organizaciones, aunque a veces resultaran fricciones y frustraciones. Los humanos eran extremadamente diversos, tanto de otras especies como entre ellos mismos. Sus contribuciones al consenso eran extremadamente valiosas si uno tenía una paciencia infinita como para poder soportarlos. Buscaré a Oxidicy inmediatamente, capitán. ¿Qué tarea le gustaría que realizara a continuación? Bo-On dejó escapar un suspiro como un gran fuelle. Debo interactuar con Oxidicy primero para evaluar la decisión necesaria. Perk se fue y se dirigió a la cabina del humano, activó la alerta de visitante y escuchó al humano decir: Adelante. Perk entró en la cabina. Oxidicy no estaba en el área de entretenimiento o de descanso, por lo que Perk fue al área de saneamiento y se quedó en shock.
mirando la cosa más extraña que jamás había visto. El humano estaba desnudo, excepto por una cubierta para la ingle que envolvía su cuerpo. Su cuerpo estaba mayormente calvo, con alguna pelusa ligera que tardaría varios meses en convertirse en pelaje decente. Anteriormente, Perg solo había visto al humano completamente vestido, lo que revelaba su cabeza y sus manos. Perg había visto el pelaje en la parte superior y posterior de la cabeza del humano, junto con los pequeños mechones sobre sus ojos, pero ahora Perg podía ver casi todo del humano, y era simplemente raro. Los únicos otros lugares que tenían pelaje real era donde sus brazos estaban conectados a su torso. El pecho, los brazos y las piernas de su cuerpo tenían la pelusa ligera, pero su espalda, hombros, costillas y pies estaban completamente calvos. Los pies de la criatura tenían una forma extraña, lo cual no era sorprendente al mirar a un alienígena, pero sus pies carecían por completo de cualquier tipo de garras, almohadillas pesadas o callosidades para proporcionar tracción al caminar y correr. Perg también notó algunos diseños que se habían aplicado a su piel. Algunos eran dibujos, otros eran palabras y algunos parecían ser glifos místicos. Pero lo más absolutamente extraño era que el humano le había comenzado a crecer pelo en la cara, pero estaba usando algún tipo de herramienta para poder quitárselo. Quizás tenía algún tipo de infección cutánea que requería la aplicación de un medicamento directamente sobre la piel calva. El humano dejó de quitarse el pelo de la cabeza, se secó la cara con un paño pequeño y saludó a su invitado. ¿Qué pasa, Perg? Perg había aprendido que esta pregunta no era relevante en cuanto a si había sucedido algo de emergencia o algo por el estilo. Simplemente era una consulta sobre la situación actual o si lo estaban buscando para algo en específico. El capitán hablará contigo en el puente. Perg notó que el humano se había quitado solo el pelo que había comenzado a crecer en la mitad inferior de su cara. Había dejado intactos los pequeños mechones sobre sus ojos. Oxidize, ¿puedo hacerte preguntas sobre tu cuerpo? El humano suspiró rápidamente y respondió. Puedes preguntar lo que quieras, siempre y cuando uses mi nombre, el cual es Rusty, no Oxidize. ¿Por qué es tan difícil de entenderlo? Perg parpadeó. Quizás algún día la nave tenga una IA más sofisticada que traduzca a tu dialecto específico. Rusty se sentó en el borde de su cama y comenzó a vestirse. Perg siempre había visto al humano casi completamente cubierto, usando mucha más ropa que otros miembros de la tripulación, y ahora entendía por qué. La pobre criatura calva debía de pasar mucho frío. Mientras Perg observaba a Rusty vestirse, las múltiples capas de ropa eran inusuales, pero comprensibles. ¿Cómo perdiste tanto pelo? ¿Estuviste expuesto a radiación? ¿Por qué te quitas el pelo? ¿Tienes programada una cirugía que requiera la depilación? ¿Sabes que no te quitaste el pelo de los ojos? ¿Fue intencional o fue un descuido? ¿Estás seguro de que tu especie es un mamífero? Perg parecía estar explotando con preguntas, algunas bastante extrañas, todas ellas bastante personales, y Rusty no se ofendió porque la curiosidad era natural al tratar con alienígenas. Además, la gente de Perg se parecían a nutrias y solo le llegaba a la cintura, por lo que era imposible ofenderse con algo tan lindo. A ver. Cálmate, Perg. Una pregunta a la vez. A ver, sí, los humanos somos mamíferos. Y sí, tengo la cantidad de pelo normal para un humano. Así es como nos vemos. La depilación de mi cara es algo opcional y casi tradicional. ¿Dejar las cejas? Bueno, es normal, aunque ocasionalmente una de las subculturas de mi mundo también se quitan las cejas. Pero a mí me parece raro, entonces me las dejo. ¿Alguna otra pregunta?
Rusty se había puesto calcetines, un mono de trabajo con varios bolsillos y botas con cordones. Se había cubierto la mitad inferior de su cuerpo y estaba seleccionando una camiseta para ponerse debajo de la parte superior del mono, y también había que añadir un cinturón. Perg asintió con entusiasmo. Ver a un alienígena tan de cerca y dispuesto a responder preguntas era bastante emocionante. Perg esperaba ansiosamente la cena, cuando podría compartir toda esta información con el resto de su gente. ¿Sueles tener frío? ¿Tu especie tiene la piel de diferentes colores? ¿Qué tipo de ambiente es tu hábitat natural? ¿Tus hembras tienen pelaje similar? ¿Tus crías tienen pelaje? ¿En qué etapa de la vida te encuentras? Se asumió que eres un adulto, pero tu pelaje es similar al de un bebé. ¿Eres adulto o quizás juvenil? ¿Cuánto tiempo tarda en crecerte el pelaje? ¿Es este tu pelaje de verano o de invierno? ¿Tu especie usa tanta ropa porque no puedes dejarse crecer suficiente pelaje? ¿O tienes más pelaje que antes? ¿O tenías más pelaje antes, pero lo perdiste porque usas ropa en su lugar? ¿Hay algún pelaje debajo de tu cubierta para la ingle? Las marcas en tu piel parecen ser artificiales. ¿Son temporales o son permanentes? ¿Son marcas religiosas o familiares? ¿Las hembras también tienen esas marcas? Rusty se rió entre dientes. Perg solía ser la influencia tranquilizadora en cualquier situación. Tranquilo, eficiente, diplomático, confiable y proactivo de una manera completamente inofensiva. Ver a Perg tan emocionado y animado era, bueno, adorable, como un niño mirando una obra de construcción. Algunas de las preguntas eran un poco sorprendentes por su naturaleza personal, pero Perg era incapaz de intentar ser ofensivo. Rusty tuvo que reprimir el impulso de acariciar a Perg y rascarle un poco detrás de las orejas, y respondió a las preguntas de Perg mientras recogía algunas herramientas variadas para guardar en sus bolsillos. Las hembras en realidad tienen menos pelo que los machos. El vello corporal es lo que ves y no se alarga. El pelo de nuestras cabezas y caras puede crecer bastante, más de medio metro. Y sí, nuestro pelo pierde color a medida que envejecemos. Y yo ya soy un adulto. A veces tengo frío. ¿No dijiste que el capitán me estaba buscando? Ah, sí, es verdad. Pero, ¿puedo hacerte una pregunta más? Dispara, Perg. Perg se quedó momentáneamente perplejo. A menudo, el humano decía cosas que no tenían sentido, y a veces sonaban potencialmente hostiles, pero claramente no lo eran. La forma más fácil de lidiar con esto era simplemente ignorar las cosas extrañas. ¿Puedo tocar tu pelo? Las cejas de Rusty se alzaron sorprendidas. Se sentó en el borde de su cama para que Perg pudiera alcanzar su pelo. Claro, adelante. Rusty se sorprendió aún más cuando Perg extendió su pata y la metió en la axila de Rusty, moviendo sus dedos en el pelo. Rusty se estremeció y se rió por las cosquillas. Luego, Perg tocó rápidamente el hombro de Rusty, donde no había pelo, pero sí alguna de las marcas decorativas, y no se borraron, por lo que parecían ser permanentes. Rusty terminó de vestirse rápidamente, respondiendo un par de preguntas más. Perg había sacado una tableta de datos y estaba tecleando rápidamente. Perg parecía tener un suministro interminable de tableta de datos, y siempre parecía tener una tableta con información útil sin importar la situación. Mientras Perg y Rusty caminaban hacia el puente, Rusty respondió algunas preguntas más, con Perg tecleando sin parar. Cuando Rusty y Perg llegaron al puente, el capitán Bo-On y el resto de la tripulación del puente se giraron para mirarlos fijamente, o más específicamente, a Rusty. Había un sinfín de rumores y especulaciones sobre los humanos, y Rusty no era una excepción. Algunos rumores se habían demostrado, otros se habían refutado. Lo único que era constante era que el humano tenía garantizado decir o hacer algo completamente bizarro. Oxidaisy, Perg te ha dado información sobre el comportamiento adecuado con los Menix. ¿Hay alguna parte de esta información que sea difícil de comprender u objetable de aplicar? Rusty se encogió de hombros. Parece bastante sencillo,
Mi hermana está metida en todo ese rollo de la astrología, así que solo he aprendido a sonreír y a sentir. Rusty miró alrededor del puente con el rabillo del ojo. Parecía que los otros miembros de la tripulación siempre lo miraban fijamente, como si esperaran que se pusiera a hacer trucos. Bo-on chirrió con aprobación. Es agradable que hayamos llegado a un consenso tan fácilmente. Desconocía que los humanos practicaran la astrología. Es muy afortunado que tu propia familia tenga esa preferencia religiosa y la encuentren tan agradable. Eso no fue exactamente lo que Rusty quería decir. Bueno, yo en realidad... es decir, claro, Bon, ¿por qué no? Te diré algo, voy a ir a la bahía de carga. Avísame si necesitas algo. Fue a la bahía de carga y a los almacenes, revisando el espacio de carga vacío y los dispositivos de seguridad. No estaba ansioso por esto. Los alienígenas extraños eran una cosa, pero el supremo imbécil de la Estación Espacial 6, o como él le decía, SAS-6, era otra cosa completamente distinta. Así es como Rusty llamaba al coordinador de la lanzadera allí. Rusty había sido un marín de Terra y SAS-6 también era un veterano militar humano de la Fuerza Espacial. Los marines de Terra veían a la Fuerza Espacial como mimados blandos consentidos y con cero sentido común. La Fuerza Espacial consideraba a los marines de Tierra como humanos menos evolucionados, que lamían pintura de las paredes, que peleaban como niños y que se ocupaban de hurgarse la nariz y el trasero, generalmente con el mismo dedo. Lo único en lo que Rusty y SAS-6 estaban de acuerdo es que cualquier civil que se atreviera a insultar cualquier parte del ejército merecía toda la ira de todos los miembros militares en las inmediaciones. Rusty tenía una disputa en curso con SAS-6, ya que él era coordinador de la lanzadera. SAS-6 creía que él debería de determinar el orden en que las cargas serían enviadas a las naves. El problema con eso es que, dependiendo de la configuración y el equipo de la nave receptora, eso podría ser cualquier cosa, desde un inconveniente menor hasta un desastre costoso. Las cosas deben cargarse de cierta manera, y esa manera no estaba dictada por la pereza y el ego de un maldito oficinista. Una vez que el Nogala atracó en la estación 6, Rusty fue con el capitán Iperg, el especialista en contratos y divisas, y también el especialista médico para reunirse con los Menix. El Nogala nunca antes había transportado Menix, por lo que era necesario un examen de alérgenos e infecciones potencialmente contagiosas, siguiendo la política galáctica estándar. Había habido innumerables intentos de organizar una base de datos para reemplazar el protocolo de detección, pero con tantas criaturas interactuando con otras criaturas en variedad de entornos, una base de datos completa era básicamente imposible. Tal como estaba, tales bases de datos se consideraban pautas rudimentarias para una revisión por parte de un especialista médico, seguía siendo el mejor procedimiento. La tripulación del Nogala, los representantes Menix y los empleados de la Estación 6 se reunieron en el área de transporte justo donde el equipo y los suministros de Menix iban a ser cargados en las lanzaderas. SAS-6 estaba allí con los otros empleados de la estación. Él y Rusty se miraron fijamente sin parpadear. Los Menix reconocieron primero a la tripulación de la estación, siendo su conversación en su mayoría una despedida formal, la cual decía: Que encuentren presagios afortunados y un camino claro en las estrellas. El líder de la tripulación de la estación balbuceó una respuesta cortés: Buena suerte y que estén a salvo. Los Menix se miraron entre sí con incomodidad, y luego fueron a saludar a la tripulación del Nogala. Esperamos con ansias esta intersección de nuestros caminos vitales. Berg tecleó en su tableta de datos, tratando de encontrar una respuesta culturalmente aceptable. Los Menix comenzaron a mirarse con la misma incomodidad. Rusty estaba impaciente por empezar, especialmente con SAS-6 lanzándole una mirada de odio, así que simplemente soltó lo primero que se le ocurrió.
¿Feliz cumpleaños? Su hermana, la fanática de la astrología, siempre hablaba sin parar sobre cómo supuestamente tu nacimiento dictaba tu vida y tu personalidad. Los Menix piaron agradablemente y golpearon el suelo con las uñas de los pies. Su líder aprobó rápidamente el acuerdo de trabajo del especialista en contratos y divisas, apenas mirándolo. Bo-on percibió que Oxidaisi y su extraña manera habitual de alguna manera había encantado por completo a los Menix y chirrió con aprobación. El trabajo de carga fue la molestia habitual de trabajar con SAS-6. Rusty dio instrucciones claras y sencillas sobre el orden en que se enviaría la carga. SAS-6 parecía decidido a hacer todo de la manera más torpe y estúpida posible. Cuando llegó la hora de la cena, Rusty estaba de muy mal humor. Bo-on se acercó a donde Rusty estaba comiendo para decirle: Oxidaisi, necesito tu opinión. Me han pedido que haga contribuciones para lograr un consenso sobre los mundos en el sistema QANET. Rusty frunció el ceño por un momento. ¿No ese es el territorio por el que los Denaris y los Ulas siempre están luchando? No sé mucho más que eso. ¿Qué tienes en mente? Bo-on se frotó en silencio un par de pequeñas apéndices frontales. Mi gobierno está cansado del conflicto interminable. Lograr un consenso con los UNLA parece imposible, por lo tanto estamos buscando medios alternativos para asegurar nuestros mundos de una vez por todas. Rusty continuó comiendo y le dio una mirada perpleja. Ajá. ¿Y? Bo-on continuó. Una sugerencia es reclutar la ayuda de otras especies para asegurar los mundos, a cambio de acuerdos comerciales extremadamente favorables. ¿Crees que la Tierra aceptaría tal propuesta? Rusty dejó de comer y le dio a Bo-on una mirada de ojos muy abiertos, y luego habló lentamente. Por nada del mundo involucres a mi gente en tu conflicto. Sería mejor que cedieras permanentemente la propiedad de esos mundos a que la Tierra se involucre. Confía en mí en esto. Tenemos un dicho, todo con moderación, y la verdad es que los humanos no hacemos nada con moderación, especialmente la guerra. Te lo digo, te lo ruego, deja a la Tierra fuera de esto. Bo-on emitió una larga serie de chasquidos y finalmente respondió. Tu opinión será considerada completamente. Bo-on regresó al puente y adoptó una postura contemplativa. Comparó las respuestas de Oxidaisi, así como del coordinador de la lanzadera humana en la Estación 6. Sus respuestas fueron excepcionalmente valiosas, tenían una fuerte animosidad el uno hacia el otro y exudaban feromonas de hostilidad con solo escuchar los nombres del otro. Bo-on especuló que podrían ser de tribus en guerra. Sin embargo, el otro humano, el coordinador de la lanzadera de la estación, había estado en completo consenso con respecto a preguntar a la Tierra por ayuda. Él dijo: «Hombre, involucrar a la Tierra es una mala idea. No solo es una mala idea, es la peor idea en la historia de las malas ideas». Había otros miembros de la tripulación humanos en el Nogala que tuvieron respuestas similares. ¿Acaso quieres un apocalipsis? Porque así es como se consigue un apocalipsis. Obviamente nunca has leído ninguno de nuestros libros de historia, o ni siquiera preguntarías. No, simplemente no lo hagas, te lo prometo, simplemente no lo hagas. Tenemos un dicho en la Tierra: juega con fuego y te quemarás. Y la Tierra juega con fuego, mucho fuego. Bo-on, para lograr un consenso más amplio, decidió consultar también a los Menix debido a sus creencias religiosas. Tendrían una perspectiva muy singular. La tripulación se estaba desempeñando de manera eficiente, por lo que no habría necesidad inmediata de su mediación. Fue a hablar con los Menix, que estaban recogiendo a su gente y a sus efectos personales de la estación. Cuando se dirigió a una de las lanzaderas que regresaban, se sorprendió al ver a Rusty en uno de los asientos. Bo-on pudo detectar algunas feromonas de hostilidad mezcladas con la transpiración del trabajo del día, y Rusty levantó la vista. Hola, Bo-on. Voy porque necesito ver por mí mismo lo que viene. Ese idiota de coordinador de la lanzadera parece incapaz de dar una respuesta directa o de seguir instrucciones simples. Bo-on emitió algunos golpes sordos y finalmente respondió.
Haz lo que sea necesario para lograr el consenso. No debe haber retrasos en nuestra partida. Los Menix han dictado el horario según sus creencias y la compensación se verá afectada por lo bien que el Nogala se adhiera al horario. Rusty asintió secamente. Bo-On se sintió incómodo, y si bien evaluar personalmente el cargamento restante era una idea sensata, el potencial de conflicto entre Oxidicy y el coordinador de la lanzadera era excepcionalmente alto. Antes de que la lanzadera pudiera despegar, Bo-On emitió órdenes. Piloto de la lanzadera, informe a los Menix que deseo una audiencia inmediata a nuestra llegada. Dígale al puente del Nogala que convoque a Perg y a Mange en esta lanzadera. Partiremos inmediatamente cuando aborden. Oxidicy, serás acompañado por Mange y Perg mientras estés en la estación. Rusty dejó escapar un suspiro frustrado que Bo-On ignoró. Man-Ge era la especialista en contratos y divisas y podría brindarle a Rusty algunos consejos. En cuanto a Perg, Bo-On había notado un patrón social interesante con los mamíferos. Los mamíferos más grandes encontraban agradable la presencia de mamíferos más pequeños, a menudo volviéndolos más agradables. Bo-On especuló que quizás los mamíferos más grandes veían inconscientemente a los mamíferos más pequeños como su descendencia, lo que explicaría por qué su comportamiento sería más gentil e incluso protector hacia los mamíferos más pequeños. Si bien Perg no tendría ninguna relevancia profesional, tal vez su presencia podría proporcionar un calmante emocional que reduciría la interacción entre Oxidicy y el coordinador de la lanzadera. Oxidicy parecía ser particularmente agradable con Perg. Perg, Man-Ge y 3 de sus maridos abordaron la lanzadera. Man-Ge era una arácnida, lo cual significaba poliandría, o sea, mucha poliandría. Donde quiera que estuviera Man-Ge, al menos 2 de sus maridos también estarían, postrándose constantemente con la esperanza de ser el próximo compañero seleccionado. Era más que extraño para Rusty. Man-Ge, siendo hembra, se alzaba fácilmente sobre sus maridos. Estaban en constante competición cooperativa entre sí, con la esperanza de ser elegidos para el apareamiento. Sin embargo, ser elegido era literalmente el peor premio de la historia. Durante el apareamiento, ella mataría al marido y lo tejería en una red de conservación para que cuando sus crías eclosionaran, pudieran comérselo. Su especie lo veía como un honor, que su legado fuera engendrar y nutrir a la próxima generación. Para Rusty era una maldita pesadilla, pero también conocía a algunos tipos que habían pasado por divorcios desagradables que probablemente hubieran preferido esto. En la estación, la interacción entre Rusty y el coordinador de la lanzadera fue tan mala como todos temían. Las hormonas de agresión eran penetrantes, las blasfemias e insultos gritados resonaban en las paredes, e incluso hubo amenazas variadas que involucraban varios gestos. Cuando Rusty levantó la falange media de cada mano hacia la oficina del coordinador de la lanzadera, donde el coordinador estaba ladrando órdenes por el intercomunicador general al área de carga. Por supuesto, este fue el momento preciso en que Bo-On y los representantes Menix llegaron al área de carga, justo cuando un operador de montacargas intimado giró de repente con su carga. Una rueda de su vehículo atrapó el costado de una rampa de la lanzadera y en lugar de subir por la suave pendiente de la rampa, el montacargas volcó de costado, dañando la batería que suministraba las abrazaderas de retención magnéticas. Grandes barriles de carga se derramaron de la plataforma de carga. Rusty vio a uno de los maridos de Man-Ge parado peligrosamente cerca, paralizado por completo por el miedo. El cabo Robert, o sea Rusty Hauser, marín de la Tierra de la unidad Tierra, entró en acción. Las luces eran muy brillantes pero enfocadas. Algunos ruidos eran abrumadoramente fuertes, mientras que otros eran silenciosos. Su corazón latía increíblemente rápido. Comenzó a sudar y su cuerpo corría, se movía, saltaba,
antes de que pudiera decirle qué hacer. El tiempo pasó en un instante a una velocidad exasperadamente lenta. El 95% de su cerebro se apagó, y lo poco que estaba activo era su entrenamiento, que se hizo cargo de todo. Corrió hacia el marido, siendo golpeado y derribado por pesados barriles, pero volviendo a levantarse inmediatamente para seguir corriendo. Era consciente de un dolor increíble en su lado izquierdo y otro en la parte inferior de su pierna y su pie derecho. Luego llegó al marido, lo agarró y lo lanzó hacia Manje. Escuchó un grito. El operador del montacargas estaba atrapado en el vehículo caído. Corrió hacia el montacargas, secándose el sudor de los ojos, lo cual resultó ser sangre. Era vagamente consciente de que las alarmas sonaban en la bahía de carga con órdenes gritadas que llegaban por el intercomunicador. Dio un grito desgarrador mientras levantaba el costado de la jaula del montacargas para que otros pudieran sacar al operador a un lugar seguro. El grito se debía a que le dolía tanto el costado que pensó que vomitaría. Era vagamente consciente de tener las costillas rotas. Sus manos estaban resbaladizas con la sangre de su cara mientras les gritaba a los demás que rescataran al operador para que se dieran prisa. Apretó su agarre, sintiendo que sus manos se distendían con el metal cortando su carne. Seguía perdiendo el agarre y se movió para tratar de sostenerlo un segundo más, porque el arnés del operador estaba trabado. Mientras se movía, se dio cuenta de que la voz por el intercomunicador gritaba: «Cable corriente». El cabo Hauser gritó más fuerte mientras la electricidad atravesaba su cuerpo, explotando en un dolor intenso. Iba a ser condenado si lo soltaba. El diablo mismo, con las legiones de fuego infernal, podrían venir a golpearlo con atizadores al rojo vivo, y él no dejaría morir a un hombre, no después del río de sangre. Los demás finalmente sacaron al operador del montacargas. El cabo Hauser vio que una extremidad inferior y la cola del operador habían sido aplastadas. Mientras soltaba el montacargas y cojeaba hacia el operador, gritó: ¡Médico! ¡A cubierta ahora! Mientras miraba al operador, notó un gran corte sangrando profusamente y presionó firmemente una mano ensangrentada, aplicando presión directa a la herida. Especialistas médicos de emergencia los rodearon. Uno lo apartó del operador, gritándole preguntas. Vio dónde estaban Bo-on, Man-Ge y Perg. Se puso de pie para caminar hacia ellos, con un dolor increíble en su espinilla y tobillo derechos. Perg se apresuró hacia él, luciendo completamente alarmado, y aunque el dolor de su mano izquierda era tan fuerte que no podía respirar, le dijo a Perg tranquilizadoramente: Todo va a estar bien, pequeño. No te preocupes. Dio 2 pasos, y luego sus ojos se pusieron en blanco en la parte posterior de su cabeza, y el cabo Hauser, héroe condecorado del río de sangre, se derrumbó. Su cuerpo golpeó la cubierta con un ruido sordo, completamente espeluznante. Un tiempo después, Perg fue a visitar a Rusty al centro médico de la nave. Como de costumbre, tenía un puñado de tableta de datos. Una tenía más preguntas y notas sobre el pelaje de Rusty. Otra tenía los resultados de las diversas investigaciones del accidente, que eran todas buenas noticias. Había algunas otras, incluido un informe post-acción de los Menix. Perg anticipó que Rusty podría no estar complacido con el informe. Rusty ahora estaba acostado en una cama, lo suficientemente bien como para no necesitar más estar sumergido en un tanque de gel. Cuando las criaturas sufrían lesiones graves en las estructuras de soporte de su cuerpo, placas exoesqueleto o huesos de endoesqueleto, el gel soportaba el peso del cuerpo, quitando presión de las áreas dañadas que intentaban sanar. Solo un alimentador de sustento básico todavía estaba conectado a Rusty. Dado que Rusty había recuperado las funciones básicas, podía comer para nutrirse con normalidad, y el alimentador de sustento ahora solo entregaba los nutrientes concentrados necesarios para facilitar la curación.
Perg se maravilló de su gran compañero de tripulación. El humano no solo había sobrevivido milagrosamente a las lesiones que eran letales, que habían sido agravadas por acciones increíbles, hechas posibles por las hormonas de combate humanas, sino que se estaba curando a un ritmo fenomenal. Incluso con gel médico y alimentación de sustento especializada, la recuperación de Rusty seguía siendo asombrosa. Los miembros de la tripulación intentaban constantemente solicitar chismes al especialista médico sobre la recuperación de Rusty. Se especulaba comúnmente que Rusty probablemente estaba genéticamente mejorado, pero el especialista médico había escaneado a Rusty repetidamente usando diferentes técnicas y su ADN estaba completamente inalterado. Rusty estaba ligeramente adormitado. El especialista médico había informado que Rusty parecía especialmente hábil para dormir. El humano podía descansar cómodamente independientemente de la iluminación brillante o el ruido intermitente. La única excepción era si el monitor de entretenimiento de Rusty estaba apagado. Rusty insistía en que estuviera activo en todo momento. Podía estar en sueño REM profundo, y si un asistente médico lo apagaba, Rusty se despertaba inmediatamente y protestaba diciendo que lo estaba viendo. Incluso cuando se señaló que los ruidos de gruñidos o ladridos que hacía Rusty durante el sueño profundo eran mucho más fuertes que el monitor. Rusty todavía insistía obstinadamente en mantener el monitor encendido. Rusty parecía sentir la aproximación de Perg porque se despertó y saludó a Perg algo aturdido. Hola, amiguito. ¿Qué pasa? Rusty se acercó y acarició suavemente la cabeza de Perg y después le rascó un poco detrás de la oreja. A Perg le pareció inusual pero un poco tranquilizador. Le recordaba la forma en que su madre lo aseaba de pequeño. Era asombroso que esta poderosa criatura pudiera tocar tan suavemente. La mano de Rusty cayó y luego pidió disculpas. Lo siento, fue inapropiado. Las medicinas que el doctor me puso me hacen sentir bien. Perg asintió con comprensión. El toque fue inesperado, pero bastante inofensivo. Siempre has sido respetuoso a tu manera, y los narcóticos médicos suelen producir un comportamiento inusual. Bien, seguimos a mano. Entonces, ¿qué puedo hacer por ti, Perg? Perg levantó 2 tabletas de datos. Verás, el accidente ha sido revisado formalmente y no se encontró culpa por parte del Nogala o de la tripulación. No habrá procedimientos o documentación disciplinaria. A pesar del daño a la propiedad de los Menix, recibirás la compensación total por el trabajo. Genial. El capitán Bo-On ha hablado extensamente con el dueño de la estación y acordaron que tú y el coordinador de la lanzadera son simplemente incapaces de llegar a un consenso. Por lo tanto, habrá un intermediario entre ustedes en todas las situaciones en el futuro. Esto puede proporcionar una ligera inconveniencia, ya que se determinó que además de trabajar por separado, también tomarán descanso, entretenimiento y comidas por separado. Rusty resopló. Era casi insultante que lo trataran como a un niño pequeño que no podía mantener sus manos quietas para sí mismo. Pero al menos recibiría el pago completo por este trabajo y no tendría que lidiar con el SAS-6. Perg extendió una tableta de datos que tenían imágenes de algunos monos variados. Tengo más preguntas sobre tu especie, así que investigué un poco. Parece que tu comunidad científica cree que evolucionaste naturalmente de estas criaturas. Creo que están equivocados. Dadas las diferencias entre los humanos y estas otras especies, no hay forma de que tu gente provenga de estos animales sin algún tipo de intervención. Creo que hubo un ancestro común temprano, pero una entidad externa desconocida empezó a experimentar y a acelerar la evolución para desarrollar diferentes especies descendientes hasta que se crearon los humanos y luego los dejó solo por alguna razón. Perg, creo que eres la primera persona en la historia en probar la existencia de Dios creyendo en la evolución. Por lo general suele ser al revés. ¿Cuánto tiempo falta para que lleguemos a nuestro destino? El doctor es un preocupón y dice que todavía estaría en reposo en cama.
Puede que no esté al 100%, pero al menos puedo operar un cargador y ayudar a dirigir el tráfico. Perg dudó, barajeando sus tabletas de datos. ¿Perg? Perg suspiró y habló. Nos reuniremos con el Balan, la nave del capitán Boren, en 9 días. Permanecerás a bordo de la nave hasta que atraque en la Estación Espacial 9, después de que el Nogala haya entregado los suministros y el personal Menix. Nos reuniremos en la estación, donde serás reintegrado a la tripulación. ¿Qué? ¿Por qué? Si bien los Menix quedaron muy impresionados y agradecidos por tus acciones durante el accidente, también estaban bastante asustados. Hay rumores sobre la agresión y las habilidades de combate humanas. Después de una extensa discusión, los Menix han decidido que los humanos están prohibidos en su sistema por razones de seguridad. Me estás jodiendo, ¿verdad? Perdón, Perg. Eso no iba dirigido a ti. Simplemente no lo puedo creer. ¿Por qué harían eso? Quiero decir, esto es una locura. ¿Es porque los demás resultaron heridos? Definitivamente no. El marido de Man-Ge sufrió solo lesiones superficiales de las que ya se ha recuperado. El operador del montacargas definitivamente habría muerto o sufrido lesiones completamente debilitantes sin tu ayuda. Tus acciones sin duda previnieron más lesiones y daños a las propiedades. Es solo que, después de ver a los humanos en un estado de rabia total, superando con creces las limitaciones normales de rendimiento con lesiones debilitantes debido a tus hormonas de agresión de combate, los Menix, estaban alarmados ante el potencial de desastre si se permite la entrada de los humanos en su sistema. Rusty se quedó mirando a Perg en shock, solo parpadeando. Perg nunca había visto un parpadeo tan agresivo. Perg nunca hubiera imaginado que tal acción pudiera existir, parpadear y mirar de tal manera que pusiera nervioso a otro, y entonces continuó. Esto no es tan inusual como podrías pensar. Hay otras prohibiciones de este tipo en vigor, generalmente entre especies en guerra o portadores de infecciones, y he identificado 8 otros mundos que han prohibido la entrada a los humanos. Compile estas listas para tu referencia. Así que salvé a 2 tipos, previne daños en la carga, me patearon el trasero en el proceso y el agradecimiento es desterrar a toda mi especie. No estoy seguro si debería sentirme halagado o insultado. Creo que halagado. Hablé con Man-Ge y después de ver lo que hiciste, dijo que si fueras la especie correcta, serías absolutamente su primera opción para aparearse. Rusty se quedó pasmado y sus ojos se cruzaron ligeramente por un momento. Parecía que no importaba cuán extraño se pusiera el universo, siempre podía volverse más extraño. Si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Comentándolo, compartiéndolo y reaccionando a él me ayudas a llegar a muchas más personas. Si está en tus posibilidades, recuerda suscribirte y además volverte miembro del canal. Sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos a todos los renacuajos. Quiero darle un agradecimiento especial a todos los renacuajos que llevan ya un año o más de un año siendo miembros del canal, empezando por El Chocas, Martín Castañeda, Hugo Jiménez, Sub, Mel Pomene, Mario Galicia, Skull Phantom, Damses, Canum, Tomás Varela, Macana, Carpincho, Ángel Antonio, Deb, Pablo Cardoso, Jacket, David Bermúdez, Sion, Isaac Lascano, Scott Belmont y Gonzalo Hernández. Su apoyo no pasa por desapercibido. De verdad, aprecio que lleven un año o más apoyando a este canal. O bueno, apoyándome a mí a seguirles trayendo más narraciones. Quizás a veces no lo haga diario, pero hacemos el intento por seguir trayendo más contenido y no dejarlos abandonados. Pero ojo, no solo a ellos hay que agradecerles, también le quiero agradecer a todos y cada uno de los renacuajos que son miembros de este canal, que sin su apoyo, honestamente no sería posible para mí continuar haciendo estas narraciones. Sin más que decir, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.